que estas personas han tenido violencia sexual. Tú me podrás decir, muestran. ¿Qué indicador voy a buscar para la violencia sexual? Que esté presente y que puede ser medido. ¿Verdad? Timidez, o por un examen médico legista muestran que han tenido violaciones sexuales. Ese es un indicador, ¿ya? Ese es algo que tú ves, algo que te indica claramente que esto existe. Violencia física. ¿Cómo te demuestra esta persona que tiene o ha tenido violencia física? ¿Cómo? Pues tú lo ves por los golpes. Tiene golpes, tiene moretones, tiene cicatrices, tiene fracturas. O sea, esos golpes, eso demuestra que esta persona tiene o ha tenido violencia física. ¿Sí? ¿Me entiendes? Eso es lo que te indica que esta persona ha tenido esta dimensión. Vamos a la violencia económica. ¿Qué te indica que esta persona ha tenido violencia económica? ¿Qué te indica? Porque no tiene alimentos, porque no le han dado educación, porque no tiene vivienda. ¿Ves? Porque esos indicadores te demuestran que no tiene o no ha tenido, perdón, violencia económica. ¿Ok? Entonces, repito, las dimensiones, los conceptos los sacas de autores. La dimensión operacional, ¿de dónde la sacas? Del cuestionario que vas a utilizar, creado por el autor tal o creado para este estudio, dependiendo cómo sea el proceso. Los indicadores, si el cuestionario ya existe, el cuestionario viene con todo, pues pones. Pero si el cuestionario tú lo estás creando, entonces tú me vas a poner los indicadores de estas dimensiones. ¿Ya? Por último viene la columna de los ítems. Me tendrás que poner el número de ítems o cuántos ítems corresponden a cada uno de los indicadores. Pero para eso primero hacer la pregunta. El cuestionario de violencia familiar, ¿cuántas preguntas quiero que tenga? Si tú me dices, yo voy a tener 10 preguntas de cuestionario, pues esos 10 preguntas o ítems, mejor dicho, los vas a distribuir según los indicadores que tengas. Date cuenta que tengo 3 indicadores, que pude haber tenido más, porque no es que tenga yo un solo indicador para cada dimensión, ¿verdad? Yo puedo tener hasta 2 o 3 indicadores para cada dimensión. ¿Ya? Porque yo acá, por ejemplo, en violencia física te pongo golpes, pero también te podría poner fracturas, ¿no? También te podría poner, no sé, moretones. En situación económica, yo te pongo que en los indicadores no hay alimentos, pero también te podría poner no hay educación, no hay vivienda, o sea, te podría poner más. ¿Ya? Entonces, tú vas a poner el número de ítems de cada uno de los indicadores. Pero eso en total me debe salir 10, porque quiero que tenga 10 ítems. Como tengo 3 indicadores, yo puedo poner 3 para timidez, 4 para golpes, 3 para alimentos, o puedo poner 4 por acá, 4 por acá, 2 por allá. O sea, yo lo voy a repartir como crea conveniente. ¿Ok? La cosa es que acá está el número, o sea, del 1 al 3 puede ser de acá, los otros 4 vienen de acá, los otros 3 vienen de acá. Pero en total me tiene que sumar 10 ítems, porque son los 10 ítems que quiero yo que mi cuestionario tenga. Ahora, acuérdate que esa es una variable, y acá viene la otra. Y me vas a poner lo mismo, ¿ya? Vamos a suponer que acá la otra variable sea agresividad, por decirlo. Igualito me vas a poner la definición del autor con el que tú te vas a quedar. Le vas a decir, ¿cómo vas a medir la agresividad? Ah, yo la voy a medir con el cuestionario del autor tal. Listo. Este cuestionario, si ya lo estás copiando, porque ya existe, seguro que ya viene con sus propias dimensiones y seguro que también viene con sus propios indicadores. Igualmente, 10 preguntas para violencia
10 preguntas para agresividad. ¿Por qué 10-10? Acuérdate que si tienes dos variables y tienes una sola muestra, este estudio seguro que es un descriptivo correlacional. Es decir, si vas a correlacionar las dos variables, tienen que tener pues, la misma cantidad de preguntas. ¿No es cierto? Repito, si vas a correlacionar las dos variables, pues las dos variables tienen que tener el mismo número de preguntas o de ítems. O sea, tú no puedes correlacionar cuando uno tiene 15 y el otro tiene 10. No, tiene que tener la misma cantidad de ítems. ¿Ya? Entonces igual vas a poner acá los indicadores y me vas a poner acá también, de repente, 5 por acá, 4 por acá, 1 por acá. Entonces, como tú quieras, repartes. Pero la cosa es que acá tienes 10 ítems y en la otra variable también tienes 10 ítems. ¿Ves? O sea, el asunto no es difícil. Solamente quiero que entiendas que debe haber autores que te respalden. Definición conceptual. Acuérdate, tú en el marco teórico has tenido que poner varias definiciones y finalmente me tienes que aclarar con cuál te quedas. Eso. Ahora vamos a ver No me acuerdo. otro, a ver si les va a ayudar bastante. ¿Cómo se llama la primera? ¿Hidrocefalia? Ahora traje las otras cartas antiguas. Oye, eso ¿Cómo me graba. operacionalizar las variables de tu investigación? Está ahí. La operacionalización de variables es el proceso mediante el cual se define claramente cómo se medirá un concepto teórico en la práctica, convirtiendo ideas abstractas en cuestiones concretas y cuantificables. La operacionalización de variables es un procedimiento fundamental para desarrollar correctamente una investigación. Por tal motivo, en este video te vamos a explicar de manera clara, sencilla y con ejemplos cómo realizar la operacionalización de variables de tu investigación. Ah, caray, eso sí me interesa. Para desarrollar este procedimiento, generalmente se recurre a un instrumento que se llama matriz de operacionalización de variables, similar a este ejemplo. Esta matriz permite sistematizar y organizar la información del proceso de operacionalización. Los elementos que comúnmente se suelen ubicar de izquierda a derecha son: 1. La variable. 2. La definición conceptual de la variable. 3. Las dimensiones. 4. Los indicadores de medición. Y 5. La técnica o instrumento para recolectar los datos. A continuación, te explicaremos cada uno de ellos, tomando como referencia el ejemplo de un estudio sobre los niveles de estrés en estudiantes universitarios que estamos realizando. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Empecemos con la variable. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la variable o las variables de nuestra investigación. En el ejemplo que te estamos presentando, tenemos una sola variable, el estrés. ¿Y por qué el estrés es una variable? Bueno, recordemos que una variable es un atributo o característica de los sujetos de estudio que puede variar, medirse y manipularse mediante experimentación. Con base en esto, podemos decir que el estrés es una variable, puesto que 1. Puede variar de un estudiante a otro o en un mismo estudiante en diferentes momentos o circunstancias. 2. Se puede medir, ya sea con mediciones objetivas como la frecuencia cardíaca o con mediciones subjetivas como los cuestionarios. Y 3. Es manipulable mediante experimentación, puesto que se pueden diseñar intervenciones para alterar los niveles de estrés en los estudiantes, por ejemplo, saturándolos de tareas. Como se demuestra, el estrés es una variable, puesto que puede variar, es medible y se puede manipular mediante experimentación.
¿Entendiste? ¡Ah, qué fácil! ¡Ah, porque el juego más difícil! Bien, una vez que tenemos claro cuál es la variable de nuestra investigación, pasaremos a su definición conceptual. Esta parte del proceso consiste en encontrar una definición teórica clara de la variable de nuestra investigación, lo cual nos ayudará a saber qué es exactamente lo que queremos estudiar. En nuestro ejemplo del estudio sobre los niveles de estrés en estudiantes universitarios, la definición conceptual podría ser: el estrés se define como una respuesta psicológica y física a percepciones de demandas excesivas o amenazas dentro de un contexto específico que exceden los recursos personales disponibles del... ¿Ya estamos? Bueno, yo creo que están haciendo el seguimiento de esto, ¿no? En su operación de variables. ¿Ya? No los puedo yo hacer o corregir uno por uno porque eso lleva mucho tiempo. ¿Ya? Lleva bastante tiempo porque yo para poder corregir yo tengo que entender su trabajo, cuáles son sus objetivos, cuál es su hipótesis, porque de la operacionalización de variables va a salir el cuestionario y al mismo tiempo sería lindo también que lo tenga el cuestionario para ver y comparar si lo que están haciendo está correlacionado con la operacionalización de variables. ¿Ya? Yo confío en ustedes que están viendo a ver qué es, cómo es y están corrigiendo algunas cositas para que después ya vamos a ir mejorando nuestra investigación. individuo para manejar esas demandas. En el contexto de los estudiantes universitarios, estas demandas pueden provenir de presiones académicas, financieras, sociales, entre otras. Esta respuesta se caracteriza por sentimientos de tensión, ansiedad y fatiga que pueden afectar el funcionamiento académico, social y personal del estudiante. Muñoz, 1999. Es importante tener en cuenta que, para definir conceptualmente nuestras variables, debemos recurrir a bibliografía especializada para obtener una definición que esté acorde con nuestro campo de estudio y realizar la cita bibliográfica respectiva de la fuente consultada. Eso no me lo esperaba. Bien, Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. una vez que tenemos la definición conceptual, empezaremos con la definición operacional, para lo cual desagregaremos nuestra variable en dimensiones. Las dimensiones son aspectos o componentes específicos de una variable que nos permiten desglosar conceptos teóricos en partes más pequeñas que sean manejables y medibles. Por ejemplo, en nuestro estudio sobre el estrés en estudiantes universitarios, la variable estrés se puede desglosar con base en la definición conceptual antes presentada en las siguientes tres dimensiones. 1. Estrés académico, relacionado con la presión por obtener buenas calificaciones, la carga de tareas, exámenes y el manejo del tiempo. 2. Estrés financiero, relacionado con las preocupaciones sobre cómo financiar la educación universitaria. Y 3. Estrés social, que abarca las relaciones con compañeros, la adaptación a nuevos entornos sociales y la gestión de expectativas sociales. De esta forma, la variable estrés queda desglosada en partes más pequeñas y concretas, lo que hace más fácil su estudio. ¿Entendiste? Perfectamente claro y entendido. Una vez que hemos desagregado nuestra variable en dimensiones, llegó el momento de completar nuestra operacionalización mediante la definición de indicadores de medición, que son aspectos concretos que nos permiten transformar un concepto teórico en algo que puede ser observado y medido mediante métodos e instrumentos empíricos. En el caso de nuestro ejemplo sobre los niveles de estrés en estudiantes universitarios, los indicadores para cada una de las dimensiones antes señaladas podrían ser: estrés académico, indicador 1, horas de estudio.
Estrés académico. Bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? Que me sale también. Este tema todos ustedes lo dominan. Todo el mundo, inclusive hay algunas investigaciones sobre el estrés académico, ¿no? ¿Cómo medirían ustedes en la dimensión? Dice, la variable es el estrés. La definición que da, y esto está dado directamente de alguna bibliografía que está relacionado con su tema y que se aproxima más o menos a lo que ustedes están pudiendo investigar. La dimensión, él va a medir en estas tres dimensiones, así como hemos visto nosotros. La belleza puede ser social, física y psíquica. La belleza social, ¿cómo lo voy a definir? En la física, ¿cómo lo voy a medir? Si hay o no hay algún instrumento. Entonces, lo mismo sucede aquí, ¿no? Tenemos estrés académico, estrés financiero y estrés social. En esa dimensión, a ese nivel va a medir. Y los instrumentos que va a utilizar, lógicamente, va a ser muy diferente en cada uno de ellos. ¿Ya? Estrés académico. ¿Cuál sería el indicador? Yo cómo sé que ustedes están estresados en lo académico. La nota. No. ¿Será la nota? Ah, ¿Será la nota? puede ser El estrés académico. ¿Tienen o no tienen ustedes estrés? Sí. ¿Pero cómo vas a medirlo? A eso se refiere el indicador que me va a medir en la dimensión del estrés académico. ¿Cuál es? ¿Estás estresada? Sí. ¿Académicamente? No. Amorosamente. Ah, bueno. Diferente. ¿Qué dice? ¿Qué voy a ver en un estudiante de medicina de la Católica del paralelo 4 para decir que está con un estrés académico? ¿Sueño? ¿Qué será? ¿El sueño? Tareas, No, el sueño. exámenes, El sueño no indica. horas de estudio, el horario que nosotros tenemos. Imagínense pasando clases de 12 a 2 de la tarde. Nadie va a aguantar. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? El estrés académico. ¿Cómo lo va a medir? Académico. Indicador 1. Horas de estudio semanal. Indicador 2. Nivel de ansiedad ante los exámenes. Estrés financiero. Indicador 1. Nivel de preocupación por la situación financiera. Indicador 2. Porcentaje de gasto de estudios cubiertos por préstamos. Estrés social. Indicador 1. Nivel de adaptación a la vida universitaria. Indicador 2. Frecuencia de sentimientos de soledad o aislamiento. E indicador 3. Número de conflictos significativos con compañeros o profesores registrados mensualmente. Esta información vale millones. De esta forma, habremos transformado un concepto teórico en cuestiones concretas que se pueden medir mediante técnicas empíricas. Una vez definidos los indicadores de medición, llegó el momento de seleccionar cuál será el instrumento de recolección de datos que vamos a utilizar para nuestra investigación. En nuestro ejemplo, optaremos por un cuestionario, el cual puede desarrollarse utilizando los siguientes recursos. 1. Preguntas de opción múltiple de respuesta única, para medir aspectos como número de horas de estudio, promedio de gastos financieros, número de conflictos con compañeros y otros similares. Escalas de Likert, para valorar los niveles de preocupación sobre la situación financiera o la frecuencia de sentimiento de soledad y aislamiento. Otra opción podría ser recurrir a instrumentos estandarizados, previamente diseñados por otros investigadores, como la escala de ansiedad ante los exámenes, la escala de adaptación a la vida universitaria o la escala de soledad.
Sobre el proceso de diseño o selección de instrumentos, hablaremos en un próximo video. Ok, gorila. En resumen, la operacionalización de variables es el procedimiento mediante el cual se conceptualiza y transforma una variable teórica en aspectos medibles. La operacionalización de variables abarca dos componentes, la definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual consiste en definir teóricamente las variables de estudio, mientras que la definición operacional consiste en desagregar las variables teóricas en aspectos que sean observables y medibles. Este proceso incluye la especificación de dimensiones y la selección de indicadores medibles. ¿Tienen preguntas? Todo está claro. Va a haber dudas cuando ustedes van a empezar a hacer la operación. Ahí recién vamos a ver cómo voy a poner, qué voy a poner y dónde voy a poner, cómo voy a medir esta variable. Si una mujer te regala peluches, te llama, te manda, ¿cómo se llama? Muchos mensajes de amor, todo. ¿Tú crees que te va a querer? Parece. Parece. Pero cuando le hablas no te escucha. Nada que ver. ¿No? Si un día vas con un auto y al día siguiente vas en bicicleta, ¿qué te va a decir? ¿Cómo no podría venir en un auto? No, de mi amigo. Ay, no, no salgo. Hablamos en bicicleta. A la parrilla, vamos. Y nos vamos a dar una vuelta por el petróleo. ¿Va a ver? Bueno, ¿y ahora sí? Ahora les voy a hacer recuerdo. Ya hemos hablado, ¿no? ¿Dónde van a dar ustedes? No hemos hablado. Este es el paralelo 4, ¿no? El 4A todavía, el 4A por favor, el día lunes en las horas de clases prácticas, 7:30, adelante, todavía no tengo una hora designada, justamente para ustedes, para el paralelo 4A, ¿ya? De lunes en la mañana, ¿quiénes son del 4A? Ya. Faltando una semana les voy a avisar. Pero si no hay, ¿dónde pasamos clase práctica el 4A? Abajo, en el curso abajo. Abajo, ¿no? Sí. Está bonito. No, está excelente ahí. Ahí vamos a dar. No, está bien. ¿Cuándo? Ya, le voy a poner como acá. Paralelo 4A a la E16. ¿Ya? Antes ese era el laboratorio. Antes. Las primeras defensas que se dieron ahí. Y había un muchacho que era el hijo del decano. Lo reventamos. Y su papá no sabía dónde poner la cara y era el jurado también que estaba ahí. Yo creo que ha llegado a su casa y lo ha pulido. Me voy a acordar cuando me preguntaba usted algo de diabetes. Y la pregunta que le hicieron, ¿dónde se produce la insulina? Para empezar. ¿Dónde se produce la insulina?
se produce la insulina? A ver, les voy a hacer otra pregunta, medio. ¿Dónde se produce la caca? ¿Dónde se produce el orín? Pero el riñón es grande. ¿Dónde se produce? Ya tienen que saber. Pero acaso no han visto en histología. ¿Cómo se llama eso? La filtración glomerular. Tubos contorneados proximales y frontales, el proceso de reabsorción y lo que no sirve, el riñón elimina. Todo lo que nos hace falta, lo ¿dónde se produce la insulina? En las células beta de Langerhans. Esa es la respuesta. ¿No han llevado la histología? Células alfa, beta, delta y células T. La beta era insulina. Ya, ahora sí. Entonces, el paralelo 4A va a dar en el aula 1.6, ¿no? Sí, 1.6. Ya está definido. Y el paralelo 4B va a dar en el auditorio. Allá, allá. ¿En el allá? Sí, al frente. ¿Vas? Nos sentimos mal. Ya está buscando. El otro es más. Así que ya saben. La verdad no la puedes hacer. ¿Cuándo van a dar? Aquí está. Para ustedes. Ustedes empiezan el 29 No, me cagan. a las 7:30 de la mañana. ¿Lo del B o lo del A? Los del A. El lunes. No falta ni mierda. Los del A. Yo no quiero Y los del B a la 1:15. Máximo 1:30. peor, la verdad. No, yo no quiero. Estoy hablando del 29 de septiembre. Van a defender en su horario de clase práctica. Ahí van a ver. Mejor. Claro, uno. Ya estamos. Porque es de 7 a 10. Creo que tal vez lo desplaza hasta las 12. Olvídate, ya nos vamos a acomodar. Ah, belleza. No falta nada. No quiero, porque es chiquito. Pero si hubiera sido en el auditorio, no me llega. Porque el auditorio debería también imponer. Sí, eso Aquí hay una buena pregunta. Uy, me estaba olvidando de eso. ¿Ya? Buenos días, señora. Pero venga, pues pasa. El único adulto. Es en el. Pam, ¿dónde Es está? al otro lado. La No, sí. Ya, hay una pregunta interesante. ¿Verdad? Cuidado que hagan eso. Como yo el 29 soy del paralelo 1 y mi clase empieza a las 7:30, yo puedo dar en la tarde. No, señor. Tu tiempo ya finalizó. ¿Ya? Ahora viene otra. Pero tenemos un pequeño problema. La mitad del grupo es del A y la otra mitad del grupo es del B. ¿Lo ve? Ya eso lo vamos a coordinar dependiendo mucho del número de expositores y trabajos que va a haber. ¿Ya?
¿De acuerdo? Voy a pasar la siguiente semilla mierda a la acción y ya la otra tranquila. Para que No pueden moverse. Tu matrimonio es a las 7:30 de la mañana. Tu novio te va a estar esperando esa hora. Y no digas, no, pero si me digo a las 7:30 de la mañana. No, de la mañana. mierda. 28. No, tenemos, mira, para estudiar, yo voy a terminar mi diapositiva. Atiendan a la lista. No nos da para nada, oye. ¿De qué? Mira, Aguilera, ya, la próxima es imposible. Alemán, Esta semana soy Es la semana 22 a 28. Arispe, Breton, Bruselas, Callao, Calvo, Cari, Cedeño, Choque, Cronenbol, Presente. Cruz, Cuba, Cuba, Dager, Perrufino, Franco, Presente. Guevara, Guzmán, Kelvingen, Herbas, Jaldín, Jora, Justiniano, Justiniano Ronald, Justiniano Bruno, Limpias, Lizarazu, Mamani, Méndez, Montaño, Montero, Peinado, Peña, Pérez, Peña, allá, Pérez, Ponce, Reyman, Reynoso, Rodríguez, Rojas, Salazar, Sarabia, Suárez, Suárez Velasco, Chavarí, Toledo, Torrelio, Torrico, Daca, Vargas, Velázquez, Zavala, Alanoca, Fauvil, Mamame Hueja. Listo, muchachos.